el libro de el final de Judas. Amén. Está yo pensando y oyendo ahorita en las alabanzas tan hermosas que el Señor nos da, que hablaba del Señor, bueno, muchas que hablan como rey victorioso, como guerrero, como nuestro capitán y todo, que vence, que vence. Y si pensamos, si meditamos un poquito, para que haya una guerra o hay un conflicto, es porque debe de haber una enemistad, alguien. Y en este caso, ¿contra quién es el conflicto, verdad? Del Señor contra el enemigo, contra Satanás, que se rebeló. Entonces, la guerra es contra el enemigo, no contra los hombres. El Señor dijo que vino a destruir al demonio, ¿verdad? Entonces, la guerra es porque ya nos habla que ya en el milenio, al ser encadenado Satanás, pues ya no va a haber guerra, porque la guerra es contra él. Comprendamos, hermano, que hay una guerra espiritual y que la victoria está de Cristo ya sobre de él. Amén. Entonces, mire, y que aunque todavía en las Escrituras nos está hablando de esa guerra, que todavía está ahorita presente, finalmente ya al último, pues ya no va a haber nada de esa guerra, pero todavía en este libro todavía de Judas nos está anunciando cosas tan difíciles que han pasado desde el principio de la creación. Podemos verlo, está bien cortito el libro, ¿sí? Lo podemos leer rápidamente, ¿sí? Judas 1:2. Bueno, primero del 1:1 porque es importante ese versículo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Este era el hermano del Señor, no Judas el que entregó al Señor. Y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjese cómo empieza y cómo va a terminar esta carta. Guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, así es el hombre, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágapes, que comiendo impudamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza,
estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. Estos son murmuradores, querechosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y luego aquí ya nos está hablando Judas, mire el mensaje: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían que en los postreros tiempos habrá burladores que darán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ahí nos está mostrando, ¿verdad?, la razón por la cual viene esa apostasía. Pero vosotros, amados, todos nosotros, ¿verdad?, que ya estamos dentro de la vida de Dios en nosotros, que tenemos su Espíritu, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esa es la confianza también. Conservaos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y yo quería llegar a esta última, la doxología, o al final, dice: y aquel que es poderoso para guardarlos. ¿Quién nos va a guardar? Sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria. Vamos a leerlo todos juntos, este pedacito, ¿no? Vamos a leerlo en voz alta usted. Vea: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que un día también todo esto, Señor, va a ser historia, y lo único que vamos a estar es en tu presencia, alabándote, adorándote, glorificándote, Señor, por tu salvación, por tu vida, por agradecidos como esta alabanza, Señor, por todos los beneficios, por todas las bendiciones, Padre. Y esta hermosa carta, Señor, que nos previene de la apostasía, también nos advierte y nos dice de cómo nos guardarás para el tiempo final. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, aquí sabemos que desde el principio la carta de Judas está hablando de la apostasía y lo está dando, ¿verdad? Por eso quise leer todo, porque algunos no lo leyeron. Judas está hablando de la apostasía que siempre ha existido en el mismo pueblo, ¿sí? La apostasía. Después de hablar de la apostasía que ha existido, dice, desde el principio, y nos está hablando, por eso, ¿dónde empezó esa apostasía, esa rebelión? Aún con los ángeles, ¿verdad? Ahí empezó la rebelión, empezó una apostasía contra Dios, a través de los ángeles. Y luego lo vemos a través de Adán mismo, ¿verdad? El hombre. Y luego Israel, dice, cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Cómo Dios los bendijo y todo lo sacó. Y luego cayeron en apostasía. Sodoma, Gomorra, y el ejemplo de Caín dice que también aquí habla, ¿verdad? Así que como Caín, Balaam, Coré, todos esos son ejemplos de apostasía que fueron en el mismo pueblo de Dios, ¿verdad?
gentes que estuvieron en las filas en su pueblo y en las iglesias, dice, cayeron en la apostasía. Por eso acabamos de ver ahorita desde el versículo, dice, ¿verdad? Todos estos versículos creo que están hablando de la apostasía. Cayeron en la apostasía. Al final Judas recuerda lo que los apóstoles y profetas han dicho, que cómo serán los últimos tiempos antes del regreso del Señor Jesucristo. Acabamos de leer, ya no se los voy a repetir. Vea, ¿cómo serán esos tiempos? ¿Cómo serán esos días? Que antes dice, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus mapas. O sea, me está hablando de que una apostasía, aparte ya toda la palabra de Dios nos habla de que va a existir una apostasía antes de la venida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nos está hablando y nos está previniendo y nos está poniendo el ejemplo que siempre ha existido. Dice, ¿cómo antes del regreso de Jesucristo? No es como dicen los falsos profetas, los falsos apóstoles. Como ahorita sabemos que estamos viviendo un tiempo de ¿qué? De apostasía, y que al final se va a agravar más, y que viene, nosotros hemos escuchado todo eso, ¿verdad? Que viene un tiempo de un avivamiento carismático, según ellos del Espíritu Santo, con todo tipo de dones, lenguas, milagros, ministerios de profetas y apóstoles. Todo eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? Que viene un tiempo así. Pero lo que Dios nos está previniendo es que viene un tiempo de apostasía, hermanos, ¿verdad? Y que de ese nos va a librar el Señor. De eso nos va a librar, de eso es lo más importante. Por eso aquí Judas se está refiriendo a aquellas ocasiones y aquellos tiempos, y por eso vamos a luego al final a verlo, ¿eh? Viene una gran apostasía, ya sabemos que es para probar. ¿Quién tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, en sus corazones? Porque fíjese, por eso dice que Él, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, nos está mostrando el poder, la confianza que debemos de tener en el Señor, que aunque han existido y sigue existiendo eso y más al final del tiempo, la promesa del Señor es guardarnos. ¿Y de qué? Ahorita nos van a preservar. ¿De qué? De la apostasía. El hombre está muy preocupado. ¿Qué lo guarda? Bueno, no me quiero adelantar. Aquí estamos viendo, fíjese, es que esto es algo muy, muy importante, hermano. Porque mire, nadie te puede guardar de la apostasía si no es Dios por medio de su Espíritu Santo. Tú no tienes la fuerza, tú no tienes el poder, la resistencia para ser guardado de la apostasía y de las cosas que van a venir del engaño tan terrible. No tenemos la capacidad ni la fuerza, solamente a través de Jesucristo. Por eso al principio que somos guardados por el poder de Dios mediante Jesucristo, ¿verdad? Quien tiene el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabe por qué? Sin el Espíritu Santo no podemos ser guardados. No podemos sobrevivir a lo que viene a la apostasía, entiende, aunque tú digas tener, ¿verdad?, capacidades intelectuales, vas a caer en la apostasía, porque ya está escrito. Mire, aún nos dice la palabra del Señor, que los ángeles en el cielo, imagínense, que estaban en un estado de inocencia, o como queramos llamarles, ¿no? ¿Qué podían estar en el cielo? ¿Qué había? Aún Satanás y los ángeles, en un estado de inocencia, ¿en qué cayeron? En apostasía, en rebelión. ¿Y tú crees poderte guardar a ti mismo sin ese poder del Espíritu? Adán, en un estado de inocencia, perfecto, no cayó en apostasía. Entonces, fíjese, Israel y todos los demás, ya ellos ya vivían en el pecado. Pero tanto Adán como los ángeles, entonces se dan cuenta para que vean el gran peligro. No es cualquier cosa, hermano. Finalmente Él está hablando que Él nos va a guardar de lo más importante de la apostasía que viene al mundo, ¿verdad? No pudieron guardarse ellos sin caer, pero Dios dice que Él nos va a guardar de esta apostasía
y que ya está en la tierra, y por eso nosotros lo estamos viviendo. Ya vemos que el estar aquí ya con el Señor es porque ya estamos dentro de su amor, de su gracia. Ya tenemos la promesa de que vamos a ser guardados de la apostasía. Nos va a guardar. Nos da el Señor, por eso primero, y sí se asusta uno de ver todos esos ejemplos, ¿verdad? De ver todos esos ejemplos tan terribles. Ay, mamá, ¿verdad? Claro que se asusta, pero al final nos está diciendo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el único que nos va a preservar? No pienses que eres por tu sabiduría, hermano. No pienses que es por lo que tú quieras creer. Es porque el Espíritu de Dios y la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces nos da la promesa de que el Señor nos guardará de la apostasía que habrá al final. Para presentarnos, dice, ¿cómo? Pues cómo nos tiene que presentar ante Dios, ¿verdad, Padre? Y ante el mismo Jesucristo. Esto tiene que llegar un momento. Jesucristo nos tiene que presentar como un cuerpo, como su esposa, su iglesia. ¿Y usted cree cómo nos va a presentar? Como lo mejorcito de todo lo creado, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, sin nada que el demonio, bueno, ya ni va a estar ahí, pero ahorita todavía nos puede seguir acusando por muchas cosas, ¿verdad? Pero ahí ante la presencia de Dios no va a haber nada, ¿verdad? Que pueda decir habernos condenado, porque ya estaremos limpios. Entonces nos da la promesa de guardarnos de la apostasía que habrá al final, para presentarnos ante el Padre por el poder de Jesucristo. Porque mire, una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra, que dentro del pacto de Dios, Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, dentro de ese pacto fue hecho, está dado para Jesucristo viene ¿a qué? A salvar, a perdonar, a justificar. Son cosas que Él tiene que hacer en cada verdadero hijo de Dios y no va a dejar ninguna de esas de cumplirla. Cristo viene a salvar, a perdonar, a justificar, a santificar y a guardar a sus hijos de la apostasía final. Nos va a preservar y esto no lo ven tan peligroso los hombres. No creen que sea tan peligroso, pero por eso ponemos los ejemplos, hermano. Los ejemplos que hay de cómo cayeron. Es lo más peligroso, ¿verdad? ¿Qué diablo hace para qué? Para separarnos de Dios. Esto es lo que Judas en su carta nos está diciendo. La preservación de Jesucristo a su iglesia de la apostasía final que vendrá al mundo de nuestra alma. Una apostasía que vendrá y que Dios nos cuidará. Judas nos habla sobre ser guardados por el poder de Dios, de Jesucristo, preservados, no como los falsos, por el poder de Dios de Jesucristo, no como los falsos pastores, iglesias prometen que Dios los preservará. ¿De qué quieren que Dios los guarde ahorita? Como decía, de tribulación, de pruebas, de carestía, que no les falte esto, que no les falte el otro. Presérvanos, Señor. Lo que se predica, ¿no? La abundancia de ¿qué? De materialismo, de que no les falte lo material, la comida, el trabajo. De eso es lo único que el hombre se preocupa, que no les falte, que Dios los guarde, que Dios les preserve todas las cosas materiales, la economía, el dinero, su preservación material, económica. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios está guardando y preservando es el alma de la apostasía. No te preocupes, Dios nunca te va a dejar. Nunca nos va a dejar. Pero lo más importante que Él viene a hacer y cuidar es nuestra salvación de nuestra alma, la preservación de nuestra alma hasta el final para que no caigamos en la apostasía de nuestra alma. ¿Verdad? Entonces no es, Señor, presérvame, por favor, que mi trabajo, ay, están tan preocupados del mundial, ¿verdad? De que Dios les preserve todo lo que son, que no me falte, todo el materialismo, ¿verdad? Pero lo más importante es que deben de cuidar su alma
¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Preservando su alma de la apostasía, del pecado, ¿verdad? Entonces, guardarnos de la apostasía de nuestra alma, ser guardados por el poder de Dios de la apostasía. Y esto ni tú ni yo lo podemos hacer, solo es parte del Espíritu de Dios. Al final lo van a ver, el poder de Dios es, fíjese, aquí está algo tan hermoso y tan bonito, a ver, piense y medite. Fíjese qué hermoso está el Señor. Guardados por el poder de Dios. ¿Te has puesto a pensar en el poder de Dios? El poder de Dios es infinito, infinito. No lo podemos percibir, hermano. Tan solo el Señor nos dice ahí en Romanos, ¿verdad? Que podemos ver el poder de Dios a través de la creación de las cosas hechas. Las cosas invisibles de Él se muestran a través de la obra de la creación. Vea la creación, el poder de Dios en la creación. ¿Cómo lo ve? ¿Qué poder tiene Dios? Tú eres una obra de Dios, ¿verdad? Entonces es infinito, no tiene límites. Ahora, ese poder es más grande del que ejerce sobre el hombre y la creación material física. Aquí lo poquito que podemos ver del poder de Dios, ¿sabe qué? Es limitado. Es muy limitado. Es más grande el poder de Dios que del que ejerce, si se entiende, sobre el hombre la creación material física. Aquí, imagínense si el Señor muestra todo su poder. ¿Quién puede ver todo el poder? ¿Sí se entiende? Como humanos, como hombres, ejerce su poder, pero de una forma limitada, física, material y aún espiritual. Dios regula su poder sobre el hombre y sobre la tierra. Lo regula. Dios ejerce, exhibe su poder de una forma limitada al hombre, a la creación. Limitada. Ese no es todo el poder de Dios. Lo hace de una forma limitada. Sí se capta, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, aún con Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él pudo haber hecho cosas grandes y maravillosas y su poder hubiera sido, qué sé yo, aún dijo, de las piedras hacer hijos de Dios. O sea, el poder de Dios es ilimitado, ilimitado. Pero cuando Él vino a la tierra, también se sujetó, sometió su poder a lo que Él tenía que hacer. No hizo más de lo que tenía que hacer. Sí, salucho. Entonces, ahí vemos cómo, ¿sí se entiende eso? Si Dios, el poder de Dios lo limita por nuestra capacidad tan poquita que es, ¿verdad? Cucarachas que somos, ¿verdad? Entonces, no puede exhibir todo el poder Dios en la tierra con el hombre. Lo hizo de una forma limitada y de acuerdo a lo que tenía que hacer a través de su palabra. Él no dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Poderoso para guardarnos. Esto nos debe de dar gusto, nos debe de alentar, a pesar de todas las cosas y de la apostasía tan grande que ha existido, y presentarnos sin mancha ante Dios. Y aquí no se refiere a que no cometamos pecados de la carne, porque todos seguimos siendo pecadores. Cometemos ciertos pecados en la carne, ¿me entiendes? No está diciendo que no vas a hacer ni un pecado más en la carne. Seguimos siendo carnales y la carne sigue actuando bajo estas condiciones de ella. No, no está a eso refiriéndose, a guardarnos no. Ahí está el ejemplo de Pedro, ¿no? Él cayó en un pecado muy grave, pero Dios lo guardó, que no faltara su fe, de la apostasía. Como fue Judas, el malo, ¿verdad? A guardarnos de la apostasía final que vendrá al final tiempo y en nuestra alma. Ya que Jesucristo, como nuestro Salvador, todopoderoso, tiene también la consigna, tiene también la obra de guardar a su pueblo, preservarnos de la apostasía final. Él sabe lo más peligroso que es para el hombre el final y en todos los tiempos la apostasía, el negar a Dios, el tener otras doctrinas falsas y todo tipo de apostasía.
que hace que el hombre deje al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, Él tiene ese compromiso de guardar a su pueblo, preservarnos de la apostasía final, para no perder a ninguno de sus hijos. Juan 6:39, ¿qué dice? Juan 6:39, vea lo que dice, y luego vemos en el 17. Dios nos va a guardar, y máximo, ahorita vemos los tiempos, hermano, de la apostasía, las doctrinas. Y es que podríamos caer tan fácilmente si Dios no nos guarda. No eres tú el sabio, no eres tú el que te estás guardando, es Dios. Es el Señor y por su Espíritu Santo. 6:39, ¿cómo dice? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Léanlo, por favor. Ah, sí. Fíjese, hasta ahí, ¿verdad? Esta es la voluntad del Padre. Y Él vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. No es tu voluntad, no es la voluntad de nadie, no es la voluntad, el plan, el propósito de Dios que nos guarde. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en Él. Tú vas a resucitar por ti mismo, hermano. ¿Quién te va a resucitar? Cristo. No pierda yo nada. O sea, Dios tiene que cumplir, Jesucristo tiene que cumplir esa parte en nuestra vida, guardarnos, terminar la obra que empezó. Su poder quedó registrado, visto. ¿A través de qué? De la victoria de la muerte. Acabamos de verlo. ¿Cómo quedó registrado el poder que Dios quiso manifestar a los hombres? A través de la resurrección de los muertos. Dime, ¿quién tiene poder para resucitar a los muertos? ¿Quién? Solo Cristo. No lo dejó visto, registrar. Pero es que ellos querían que el Señor hiciera todo tipo de cosas y de poderes, que hiciera como ahorita. A ver, si es verdad que Cristo hiciste que me sane, que me saque las muelas, que me quite, ¿qué más? Todo lo que tú quieras pensar o creer, ¿verdad? Pero el poder de Dios está más allá de nuestros pensamientos y de lo que deseamos. Está para hacer las obras de Dios. El poder de Dios no es para que haga tus obras, para que te dé lo que tú quieras. Es para hacer la obra de Dios en ti, para salvarte, para librarte, para quitarte todas esas cochinadas que todavía traemos en la carne y que no las queremos dejar. Bueno, quedó registrado a través de la victoria de la muerte, a través de la victoria contra el diablo, ¿no? No quedó registrado el poder de Dios. A ver, si eres tan valientito, enfréntate al chamuco y verás cómo te va. ¿Cuántos han tenido cierta experiencia con eso, no es cierto? A ver, ándale, enfréntate al chamuco, verás cómo te va a dejar, ¿verdad? Bueno, y el Señor lo venció, y al mundo, porque el hombre no puede vencer tampoco las tentaciones y los deseos del mundo, las pasiones. Quien lo vence es Cristo en ti. El fin, ¿verdad? Y la resurrección de los muertos, porque Él resucitó de los muertos y nos va a resucitar de los muertos. El poder de Dios se va a manifestar como Él está escrito, no como tú quieras. Si eres Dios, dímelo, Señor, y mira, manda a tus ángeles y que hagan esto. Y le estamos imponiendo al Señor que haga cosas según para ver su poder. Así estaban los judíos. Juan 17 es la encomienda del Padre a Jesucristo. Juan 17:12. Esa es la encomienda. Esa es la obra de Jesucristo, así como vino a perdonar nuestros pecados, a santificarnos, a justificarnos. También la obra de Jesucristo es terminar su obra y llevar a sus hijos ¿a dónde? A la gloria. Sin mancha, sin arruga, sin nada que le puedan acusar, nadie. Ya no va a estar el chamuco, ¿verdad? 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. No fue Pedro, no fue María, no fue Juan, nadie. ¿Quién los guardó? ¿Quién te guarda? Cristo.
yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Dios nos tiene que guardar. Y está hablando, Pedro pecó. Y todos los demás pecamos. Pero ¿quién nos guardó de la apostasía? Para que Pedro regresara y fuere, ¿verdad?, un apóstol del Señor. Dijo, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. No dijo que van a rogar todos los hombres o las mujeres, no, él. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sin el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero no somos nosotros de los hijos de perdición, porque estamos con el Señor. Somos los hijos de salvación, somos los hijos de Dios que nos va a llevar ¿a dónde? A su reino, a su gloria. A eso vino, a comprarnos, a libertarnos. No vino a hacer tu voluntad, no vino a hacer lo que tú quieras. Vino a hacer la voluntad de Dios, a salvar, a preservar, a cuidar y a llevarnos a la gloria. El hombre lo que no quiere es irse con el Señor. Quiere quedarse en el mundial. Yo le decía, ¿cuántos quieren quedarse? ¿Verdad? En vez de decir, me quiero ir ya, ¿para qué me quedo? Pero hermanos, estamos para irnos con el Señor a fuercita, porque somos de Él. Él no va a dejar a ninguno de los suyos. ¿Cómo cree que va a dejar a alguno? Pero sí va a dejar a los que no son de Él. Eso sí, ni piensen que se van. Bueno, voy a ir terminando. Entonces vemos que es la encomienda del Padre a Jesucristo, guardarnos, preservar nuestra alma del pecado final de la apostasía. Como Judas Iscariote, que dice que fue el hijo de perdición. Ese sí se perdió porque ya estaba escrito. Pero nosotros no somos Judas Iscariotes, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, comprados con la sangre, dados a la vida de Dios, ahorita van a ver, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No que no tengamos que pasar, como decía, por pruebas, luchas, tribulaciones, necesidades materiales. Señor, presérvame, que no me pase esto. Presérvame. Nomás está buscando que los preserve, de que no les falte, de que todo lo material. Pero no se preocupan de su alma, que los guarde de la apostasía, ¿verdad? Este es el poder de Dios, entonces, que no tengamos que pasar por pruebas, de ahí nos va a sacar tribulaciones materiales, carne, no es eso. Este es el poder de Dios para preservarnos. Los hombres de Israel querían ver y lo sigue queriendo ver el poder de Dios, ¿sí o no? Querían ver muéstranos tu poder, muéstranos tus señales para ver que eres tú el verdadero, ¿no? Y querían que Él hiciera lo que ellos les pedían. ¿Cómo crees que Dios va a hacer lo que tú le pidas? Él va a hacer lo que ya tiene para ti, se acabó. Y ya, y tiene algo mejor de lo que tú quieras. Entonces pedimos bachichas, ¿verdad? Y el Señor te da lo mejor. Querían ver el poder de Dios, quisiera milagros, quisiera esto, quisiera lo otro, cosas físicas, materiales, para creer señales. Ahorita es lo mismo el hombre. Que Dios, muéstranos tus señales, muéstranos tu poder para creer. No hay más poder que el de Cristo hizo a través de su muerte, resurrección, y hoy el milagro más grande es darte la vida espiritual en ti. Ese es el poder más grande que nadie te lo puede dar. Y el preservarnos sin caída, sin apostasía. Si Dios lo sigue haciendo, ¿verdad? Dios ya sigue haciendo señales, haciendo milagros, dando salvación, perdón. Claro que sí, pero como Él quiere, no como tú o yo queramos. Y cuando Él quiere, como dijo Anne, porque no es cuando tú quieras, ni cuando. Si el Señor hubiera concedido lo que yo quiero, ¿creen que estaría yo aquí? Ni de chiste. No, en este mundo estoy hablando. En el mundial. En el mundial yo ya no estaría aquí. Yo ya preferí estar allá. Pero no podemos porque es Dios el que determina las cosas, ¿verdad? Bendito sea Dios que estamos en el cuerpo de Cristo. Y lo que menos quiero salir es del cuerpo, como decía Cristo, de Cristo. No salir del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, porque ahí es donde tengo también todas las promesas y las bendiciones. No afuera, no en el mundo.
No tengo vida espiritual en el mundo, ¿entiende? La vida espiritual está en el cuerpo de Cristo, no afuera. Ahorita lo van a alfilar. Entonces, aquí, para ir terminando, como Él dice que nos presentará ante Jesucristo al Padre y a Él mismo sin mancha, sin arruga, nada, no va a haber aquí nada, porque la mancha, la arruga, la corrupción, ¿qué más? Todo lo malo, la calvicie de Josué, todo eso, polisque, la polilla, todo eso es de nosotros, ¿sí o no? No es del Señor. El Señor no tiene vida carnal, hermano. Es vida espiritual. ¿Entiende? Entonces, dice que nos presentará sin mancha nada de nosotros mismos. Nada de ti. Nada. Ni de la carne, ni de toda tu vida que llevas aquí. Te va a dar una vida espiritual nueva. Y todavía te quieren llevar su carcacha. ¿Todavía quieres llevar tu carcacha, Martín? No, ¿verdad que no? Aquí la dejamos, todo ese carcacha de cuerpo y de todo, de pecado, aquí, porque nos va a llevar y nos va a hacer como Jesucristo, ¿sí? A la imagen de Cristo y a la semejanza de Cristo. No te va a llevar a tu sí misma imagen carnal, vida pecadora, no, la imagen, vida de Cristo. ¿Qué está en nosotros? ¿Qué nos ha dado el Señor? Su vida. Vida espiritual, la vida de Cristo está en nosotros. No podemos aquí, esto es importante, fíjese, hermano. Por eso, para preservarnos de la apostasía, si realmente tienes temor de Dios, sabes que es lo más importante, seguir en el camino del Señor. Pero ¿cómo? Primer punto, no podemos separar el deber, la obediencia a Dios, lo que nos pide hacer, por los privilegios de ser hijos y promesas, bendiciones. Voy a repetir, ¿sí se captó eso? No podemos separar el deber, el obedecer a Dios, lo que Dios nos pide hacer en su palabra, del privilegio. ¡Ay, ya soy hijo de Dios! ¡Ah! El privilegio y las bendiciones que Dios te da por ser hijo, sí, pero sí seguimos obedeciendo y amando a Dios. Queremos separar el deber, la obediencia a Dios, y de todas maneras querer recibir los privilegios que tienen los hijos de Dios. Sí se entiende, ¿verdad? No se puede. Y si lo haces, estás bien amolado, ¿verdad? No se va a poder seguir nada más. Yo quiero los privilegios, promesas, las bendiciones. Si hemos de tener y de gozar de todo bien privilegio de Dios en la tierra y luego allá arriba, será siempre bajo la obediencia, el deber de obedecer su palabra. Repito, oyen, destápenselas de burro, ¿verdad? Quítense las cerillas. Si hemos de gozar, de tener todo bien privilegio de Dios, sobre todo del reino espiritual, siempre será bajo la obediencia, el deber de obedecer su palabra. Fíjese bien, es como en su trabajo, ¿no? Los que tienen un trabajo con un patrón. ¿Tú quieres gozar del privilegio o de las bendiciones que te da el trabajo sin obedecer? Sin cumplir el deber, las tendrás. ¿Y por qué en lo espiritual sí? Si es leer la Biblia, no la lee. Si es orar, no oramos. Si es, no digo a diezmar, menos, ni me diga eso, hermano, por favor. Si es ofrenda, no, eso no. Eso es del Antiguo Testamento. Eso no se permite hablar a la iglesia. Pero, bueno, ¿verdad? Pero eso sí quieren las bendiciones. Hay hermanos que nunca han ofrendado, pero quieren los privilegios. ¿Cómo van a querer? ¿No entienden, hermano? Que todo se basa en la obediencia. ¿Que no entienden? Miren, no es porque a mí me sale sobrando, porque si yo cumplo, Dios cumple conmigo. ¿Me entienden? A mí no me preocupa eso. Yo hago lo que Dios me pide y Dios cumple sus promesas. A eso me refiero.
Y no piense ay, lo está haciendo el hermano para que... No, hombre, ni me interesa, porque Dios nos bendice. Si yo cumplo, Dios cumple. Y se acabó. Si no cumples, no esperes de recibir los beneficios en cualquier área, en cualquier... Bueno, voy a ir terminando. Entonces, si hemos de tener y de gozar todo bien privilegio de Dios, será siempre bajo la obediencia, deber de obedecer su palabra. Ve a Israel, aquí está hablando la apostasía, hermano. Quisieron tener los ángeles el mismo privilegio como estaban después de rebelarse y desobedecer. ¿Lo tuvieron? No, van para abajo. Entonces, aquí la cosa que nos está diciendo es que Él nos va a guardar, hermano. Pero siempre que nuestro deber hacia Dios lo cumplamos. Entiende, hermano, entiende. Estamos bajo la mano de Dios. Ahora, el hombre, aquí voy, fíjense qué importante es esto, me mostraba el Señor. El hombre en la tierra existe, porque tiene una existencia terrenal, pero no vive. No vive. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene vida. Existe, ahí los ves caminando como zombies, ya tienen una vida material, pero no tienen vida espiritual de Dios. Existen, pero no tienen vida espiritual de Dios en su ser, en su alma. Está muerto espiritual sin vida de Dios, solo una vida carnal física, solo una existencia, pero no tienen vida. La vida es Cristo, la vida es Dios, la vida es espiritual. ¿Sí se capta eso? ¿De qué sirve que allá anden como changos para arriba y para abajo, verdad? Y que hagan esto y hagan lo otro y existen, pero no tienen vida, están muertos espiritual. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿de qué sirve? Y así estábamos nosotros. La única, y aquí va esto. Por eso aquí Judas dice, ¿verdad? Que la única manera, la única forma de que podemos mostrar que tenemos vida, ¿por qué? Pues ahí va mejor. La única evidencia de que un hombre tenga vida espiritual en él es por la obediencia a su palabra. Porque su vida ahora espiritual, la vida del espíritu es ¿qué? Obedecer a Dios. Así de claro. La única evidencia de que un hombre tenga vida espiritual en él es por la obediencia a su palabra, ya que la vida espiritual que Dios nos da, ¿para qué nos da la vida espiritual? Dime, para obedecerlo, para amarlo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que tenemos vida espiritual? Porque ahora lo obedecemos, porque ahora lo adoramos, porque ahora lo alabamos, porque ahora lo queremos. Porque tenemos vida y no es tuya, es la vida de ¿quién? De Dios. Es la vida de Dios. Tu vida tuya ya se acabó. Si es que no tenías, era tu existencia carnal, material, animal y chamuquería, ¿verdad? La vida espiritual que Dios nos da es para poder obedecer. ¿Para qué creen que dio su Espíritu Santo? Para amarlo, para obedecerlo, para alabar. Antes alababas al Señor. Bueno, tú desde chiquito conoces al Señor. Pero cualquiera de nosotros que nunca, ya de viejotes como Poli, recibimos al Señor. No es cierto, Martín, todos los, David también, rucos, yo también, ¿verdad? No adorábamos a Dios, no hombre, ¿qué íbamos a andar? Pero ahora nuestro único propósito, porque es la vida de Dios, no es la tuya. Es la vida de Dios, Dios. ¿Y entonces para qué te la dio? Para amarlo, para obedecerlo. Es la única verdad de que tienes vida espiritual. Es verdad que todavía podemos caer, como decía Chucho, Israel. Ay, no. Pero sabe que nuestro corazón está preservado de la apostasía. Si le pedimos perdón a Dios. Entonces la vida espiritual es para obedecer. Dios te da su vida, le da tu espíritu para obedecerle, amarle a Dios. Es la única evidencia de que tenemos su espíritu, que tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. No es la vida de Ernesto, no es la vida de fulano. Esa es la vida de Dios en ti.
Y cuando llega esa vida, ¡uf! ¿Quién te para? La cuesta. Antes de nuestra regeneración, dice que estábamos muertos espirituales, ¿no? No teníamos vida de Dios, teníamos una existencia física. Estábamos antes muertos espirituales, pero con el nuevo nacimiento recibimos la vida de Dios, no de una iglesia, no del papalote, Dios nos libre, no de un sacerdote, no de un hombre. Recibiste la vida de Cristo en ti. Imagínate, ¿yo para qué quiero la vida de otro chango? Si con la mía no puedo, menos voy a llevar otra vida. Recibimos la vida de Jesucristo. Y la vida, dime una cosa, ¿qué pasa con un niño cuando no está el niño de Sugeli, de Markovic? Ahí está. Hoy está dormidito, gloria a Dios, que no chilla. Pero, ¿qué pasa? Lo primero que hace un niño cuando nace, ¿qué hace? Porque ya tiene vida. Páralo y déjalo que empiece a caminar. ¿Cómo les va a ir? Lo primero que vamos a hacer es la vida, el movimiento, las acciones. Nadie para a un niño. Ya contamos rucailos, pues ya no hacemos mucho, ¿verdad? Pero los jóvenes todavía están muy activos. La vida es movimiento, son acciones, es todo. Se ve a través de las obras, de los hechos, ¿no? ¿Me entienden? Cuando vino el nuevo nacimiento espiritual, recuerden cómo nos comportábamos. No nos paraba nadie. Hasta las moscas les predicábamos. Para que no nos picaran, ¿verdad? Como fuera, pero nadie nos paraba. Por aquí, por allá, todo el mundo les hablábamos. ¿Se nos van acabando las fuerzas espirituales? Sí, pero Dios no se muere, no se acaba. Lo que pasa es que la carne es la que se debilita. Bueno, la vida, antes de nuestra regeneración, no teníamos vida, estábamos muertos, la vida de Dios, y la vida trae movimiento, acción. Y en este caso, si es vida espiritual, ¿de dónde va a tener movimiento, acción? Del reino. Del reino, ¿no es cierto? Del reino de los cielos. ¿Por qué alabas a Dios? ¿Por qué compones alabanzas? ¿Por qué los músicos? ¿Por qué? Porque hay vida. La vida de Dios. ¿Cómo es un hombre muerto también físicamente? Un hombre muerto ya no puede hacer ningún tipo de cosas que sean de la vida física material. Aunque en vida era un trompo chillador, pero ya muerto, para nada puede hacer, ya no tiene vida, existencia. Y cuando nace un niño, acabamos de ver, lo primero son sus acciones, su evidencia de que tiene vida espiritual, es lo que hace la actividad y la vida que hace. ¿Sí o no? ¿Y qué nos pasó a nosotros? Igual. Y esa vida no se va a acabar nunca, porque no es de la carne, es del espíritu. Y va a permanecer en la eternidad. ¿Ya me entendió? Termino. Esto es igual en el momento que un hombre recibe la vida espiritual, es cuando podemos hacer, obedecer, tener una vida de Dios en ti. Muertos, nada podemos hacer de la vida de Dios. Por eso aquí nos dice en Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Mientras una persona no tenga al Espíritu, no va a poder obedecer, amar, no va a poder hacer nada para el reino de los cielos. ¿Me entiendes? Pero si ya lo tenemos, nadie te va a parar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Por eso que no podemos separar nuestros deberes, hermanito, de los privilegios. ¿Quieres más privilegios? Va, obedece a Dios. No a mí, no a nadie, a Dios. Padre, estamos sumamente agradecidos. Sabemos que esta carne y esta sangre no pueden heredar tu reino. Y no nos diste solo carne, sino hoy nos diste tu espíritu, para que te podamos servir, adorar, obedecer. Y esa es la evidencia, Señor, de que tenemos vida espiritual, no de nosotros, sino de ti. Y esa vida tuya, Señor, se va a manifestar al hacer las cosas del reino, no las del mundo y de la carne, sino las cosas tuyas de tu reino. Gracias porque tu iglesia que tienes aquí,
y estos hijos tuyos, Señor, que tú has prometido, Señor, que tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la honra, y te amamos, Señor. Y sabemos que pronto, pronto, Señor, nos vamos, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Uy. Ay. Gracias, Anís.